Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes en este viernes 30 de abril de 2021. Muchísimas gracias por darnos ese voto de confianza a todo este trabajo periodístico y de opinión que tenemos en Grupo Megavisión, donde el punto de equilibrio y el balance de las opiniones son, desde luego, puntos muy, pero muy primordiales a la hora del tratamiento de nuestros contenidos. Así es que desde ya llegamos a un día viernes. Recuerde disfrutar al máximo este fin de semana con su familia, ¿verdad? Haga ejercicio, cuídese siempre del COVID-19. Vamos de inmediato al análisis puntual de temas de la semana en nuestra edición especial con nuestro acostumbrado panel. Doctor Nelson García, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un saludo a toda la enorme audiencia que tiene este programa. Muchísimas gracias. Estar en él. Muchísimas gracias, doctor. Ronald Umaña, gracias por acompañarnos también, don Ronald. Gracias, Ernesto, por la invitación. Es un gusto estar aquí con mi hermano Nelson. Y un abrazo fraternal para toda la audiencia, que es a quien nos debemos y por quienes estamos acá. Bueno, quiero saludar también a Tania Pastor, que está también siempre con nosotros. Tania, buenos días, qué gusto saludarte a esta hora de la mañana. Bienvenida. Gracias Ernesto. Buen día a toda la audiencia de Diálogo 21 en Megavisión y por supuesto un saludo a mis colegas panelistas. Gracias. En su momento se incorpora nuestro buen amigo Julio Valdivieso, que siempre está desde luego los días viernes acompañándonos acá. Para mañana desde las 6:30 de la mañana, no hay otro protocolo de acuerdo a la versión oficial para poder de alguna manera, como estábamos acostumbrados en el pasado, tener a la hora de la toma de posesiones. De las 6:30 de la mañana, de acuerdo a lo que decía la comisionada presidencial de gabinete, Carolina Recino, los diputados saldrán a trabajar. Ese es parte de lo que el día de mañana vamos a tener, doctor. Excelente, me parece que el país debe retomar imágenes de recato administrativo y de sus gastos, y esto que usted acaba de anunciar perfila la sencillez, pero practicidad con la que se espera que trabajen los señores diputados. Bueno, yo realmente no me da ningún problema de que no tengan actos protocolarios, ¿verdad? O sea, qué bueno, si al final de cuentas nos va a ahorrar dinero, pues mejor todavía. Obviamente, pues espero una austeridad total en esta nueva legislatura a partir de mañana, ¿verdad? O sea, tenemos que empezar a ver los cambios mañana mismo, ¿verdad? Y por supuesto, esto solo es el comienzo de todo lo que esperamos como pueblo salvadoreño de esta nueva legislatura. Como todos salvadoreños nos encontramos muy a la expectativa porque el estándar lo han subido bastante al tener como ejemplo personas que salen a las que se les ha cuestionado muchísimo, incluso se fueron a lo grande, se fueron como siempre, se fueron sin respetar la técnica legislativa, la Constitución, la jurisprudencia constitucional, se fueron intentando aprobar una ley que sabemos que no protege a las víctimas en cuanto al tema de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Volviendo al mismo punto, yo no veo mayor forma el día de mañana. Creo que el tema es eminentemente de trámite lo que se tiene que hacer. No creo que no podemos prejuzgar tampoco las actuaciones. Lo único que podemos manifestar es nuestra expectativa de qué es lo que va a hacer esa nueva asamblea. A la asamblea le llevan lo que ya la asamblea les dijo que le llevaran, o sea que no es que la lleven aquí y ya no tienen para dónde, no, hombre, si esos compadres hablados son antes. Claro, a eso me estoy refiriendo, estos son los que queremos, ¿ves? Sí, es correcto. Ojalá, vamos a ver qué va a decidir esta nueva asamblea legislativa. Creo que tienen toda la correlación de fuerzas para eso
y deberán de estar pendientes que las personas que ustedes elijan no solo es magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque estos a su vez eligen magistrados de segunda instancia, eligen jueces de primera, jueces de sentencia, es decir, hay elecciones que uno cree que se limita única y exclusivamente a los magistrados de la máxima autoridad. Ese es el reflejo de la justicia que se tiene al final hacia abajo. Y los delegados ante el Tribunal Supremo Electoral no brotan precisamente de ese sector. Sí, de ese sector, uno de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral es proveniente de una terna que manda la Corte Suprema de Justicia. Dos magistrados. Sí, que aquí es una raíz, son dos, correcto. Es una raíz donde ha campeado precisamente ese virus del cual está raspándose el pueblo salvadoreño, que ha sido la corrupción política más profunda que ha tenido este país en los últimos 40 años. Yo conozco a una persona que tiene orden de captura de la Fiscalía de Luis Martínez, que llegó alguien y le dijo, no te vayas de la Fiscalía, hagamos pisto, le dijo. Entonces, ya llevaba desde que entraron a la gestión la idea de ir a cometer actos de corrupción. Entonces, es una manera bien fácil de terminar con el resto de su vida, tanto profesional como en ámbitos más íntimos que tienen que vivir huyendo. Entonces, que se vean en el espejo de los salientes, los que van entrando, que el poder es efímero y que el poder no se ha hecho para abusarse, sino que para utilizarse en beneficio de las personas más vulnerables. Miren, la verdad que la nueva Asamblea Legislativa tiene grandes retos. Aquí nos daba nuestro productor la encuesta y me satisface mucho ver la opinión ciudadana. Una encuesta de LPG, creo que. La de LPG, nos la daba nuestro productor ahora, ¿verdad? Es un insumo que nos puede ayudar un poco a navegar más en el análisis que están haciendo ustedes. Sí, es fabuloso, hombre. El 82.2% de la población no quiere que los diputados tengan vehículo, proporcionado por la Asamblea, obviamente. El 50% no quiere que tengan secretarias. El 66.3% de la población no quiere que tengan seguridad. El 83.4% no quiere que tengan motorista. El 67.9% no quiere asesores. El 76% no quiere que le den gasolina. El 72.2% no quiere los viajes. ¿Y saben cuál es el promedio de salario que quiere la población? $1,664. $1,664. Y a eso súmenle que me decía el presidente saliente de que los maletines negros no existen. Así lo dice. Ajá, sí me dijo de que no existe, Ernesto. He sido diputado desde los 2000 y yo no he visto los maletines negros. Lo diría si eso fuera cierto. Dice, ahí está, mira. Bueno, es que es un simbolismo. Es que eso es simbólico. Es que se necesita ser muy diputado para pensar que van a llevar. Que el hombre entra con saco negro y maletín negro. Julio, perdón, te interrumpí. Es una especie simbólica, sí, claro, que hace alusión de una manera, dijéramos, cantinflesca, si querés, ¿verdad?, de hacer un señalamiento el tema de que habían compras de voluntades, sí, que los acuerdos eran comprados y no pactados. Ese es el verdadero fondo. Tampoco dijo que habían grupos de poder influenciando para que leyes... No es que no lo sepa, no es que no lo sepa, es que simplemente no lo va a aceptar, aunque diga que lo aceptaría si fuera cierto. Es decir, ellos están acostumbrados a decir cosas que saben que no son ciertas, porque obviamente no pueden confesar que las reuniones en donde se tomaban las verdaderas decisiones del país no eran precisamente en las comisiones, ni muchísimo menos en una plenaria. Esas discusiones siempre se dieron fuera de la Asamblea, en otras oficinas, y los maletines negros, yo creo que el presidente saliente conoce que no es, pueden ser café, los maletines eran sobres, muchos manifestaron que eran sobres que iban a recoger ellos mismos a Casa Presidencial, que firmaban el tema de los sobresueldos, que cuando trascendía a otras instituciones como la Fiscalía, que lo tuvo que confesar el ex fiscal general Luis Martínez, porque no lograba explicarle a las autoridades de dónde su patrimonio había crecido, si su salario no le daba para explicarlo. Entonces, en esa situación de Luis Martínez, fiscal preso,
por sobresueldos y por otros temas, es decir, en esa situación se encuentran muchos, muchos, que la sesión de probidad se ha quedado corta, y aquí lo que deberíamos de discutir también es, ¿se van a respetar de verdad los 60 días para que se presenten las declaraciones de probidad de todos estos funcionarios que muchos años atrás no las han presentado, porque cada gestión de 3 años es declaración patrimonial jurada a la entrada y a la salida? ¿Cómo van a fortalecerse? Ahí está el maletín negro, ¿eh? Correcto, hay que darles dinero, hay que fortalecerlas, pero hay que colocar a personas que tengan voluntad política de sacar toda esa mora que tienen en probidad, por la cual prescriben en los 10 años los juicios por enriquecimiento ilícito, y que de verdad se presenten, porque esa multa de 5.000 colones a los funcionarios que no presentan declaraciones patrimoniales, pienso yo que sigue siendo un insulto. ¿Cuál es la entereza y la capacidad de los legisladores para no sucumbir a esos grupos de presión? Eso es lo que hay que exigir de ahora en adelante. Que las leyes tienen que ser con un fin, con un propósito, el bien común de la sociedad, ¿verdad? No el bien de un grupito. De ahí nacen las oligarquías. Los poderes fácticos que están alrededor de estas situaciones. Para que el pueblo nos entienda, está el títere y los titiriteros. A mí, honestamente, el títere nunca me preocupa, porque ese lo veo. El titiritero, que es el que no se ve, el que está, dijéramos, tocando los hilos, ese es el tema. Y ese no creas que tienen reuniones públicas donde vos te piden el DUI. No. Es más, mandan a otro. Ni siquiera van personalmente. Esas, a mí las llamadas son las que preocupan. No al que ves defendiendo un punto de vista en la asamblea. A ver, es parte, yo digo. Ok, vamos a ver. Otro acontecimiento que llamó la atención en las últimas horas es una declaración que se da en el contexto de una decisión judicial de reducir la pena al expresidente Antonio Saca de 12 a 10 y con la cual estaría de alguna manera ya prácticamente saliendo de cárcel. El presidente Nayib Bukele salió al paso de esta noticia y dijo este año cumple 5 años, no 10, mucho menos 12. Los jueces que intenten liberarlo serán procesados por prevaricato y puestos en prisión en la celda de La Par. Doctor. Bueno, eso se lo dispenso yo al señor presidente porque él no sabe derecho. Y también lo que no dispenso es a los que, teniendo asesores jurídicos, permiten que sería que al presidente les redujeron la pena. No se puede. Lo que han hecho es ajustarle la pena, que ya cumplió 2 años, ¿verdad? Si es que en lo físico él va a cumplir 12 años. Ya cumplió 2, le faltan 10. Esa es la realidad. No le estaban tomando en cuenta 2 años de prisión, que son los que normalmente, mientras le piden cartas los señores fiscales, es lo que aguanta un procesado. Entonces, no es eso. Ahora bien, no creo yo que en las circunstancias, y sí se le doy la razón al presidente, que en las circunstancias en que se manejan los procesos desde el punto de vista de la vigilancia penitenciaria, vaya a tener él, por muy bien que se haya portado, por muy bien que haya llenado todos los requisitos de seminarios, etcétera, va a adecuarse a la voluntad política de ponerlo en libertad. Lo que ha sucedido con el expresidente Saca es bastante curioso, porque en realidad cuando nosotros conocemos, por ejemplo, una persona pandillera condenada a 4 años por un delito, a 3 años por otro y a 2 por otro, cumple las condenas sucesivas, primero 4 años, después 3 años, después 2 años. Aquí lo que ha pasado es que los 10 años de los delitos de corrupción se comieron por el primer caso, que fue destape a la corrupción, un caso, incluso el nombre yo lo comentaba, que es bastante estigmatizador. Entonces, en esos 10 años de condena se absorbió los 2 años del delito del caso de trances. Este país, ese famoso principio de que todos somos inocentes, esa presunción yo la llamo la presunción de culpabilidad, porque aquí todos somos culpables mientras no demostremos que somos inocentes. No, y aún así, demostrándolo,
siempre hay Seguir unos siendo tarados culpable, que siguen diciendo que fulano de tal. Y ahora termino con esto. Ese principio no solo es que se me presuma, que me den el tratamiento de inocente, no la presunción, pero si te tratan como culpable desde la primera fotografía, que yo creo que todos los que están en los medios deberían de analizar, mientras ese reo esté ahí, ese imputado, y no esté condenado, se presume inocente y lo tiene que tratar como inocente. Esta posición de Julio y de Nelson, pues, es totalmente explicativa en cuanto a la justicia penal y todas esas cosas. Pero no nos olvidemos también que la ley no es igual en cuanto a la justicia empresarial. Claro. Aquí de repente tiene un empresario pequeño y mediano y la ley lo hace pedazos y lo acuchillan, ¿verdad? Y los terminan y los quiebran. Y vemos a los grandotes, no, ¿verdad? Pero es que en estos casos, miren, lamentablemente, hasta que no ven la espada del derecho penal enfrente y que les va a ir a señalar la clase de delitos que están cometiendo con el abuso del poder que tienen, ¿verdad? Hasta entonces. Y qué interesante, porque estos son los grandes casos del país. Todos los días, Ronald, esos juzgados, no solo penales, esos juzgados de los civiles que te dicen, es que es mi criterio, venga dentro de 3 semanas, denuncien, habráse visto, venga de 3 semanas, y llegas tú las 3 semanas, y de solo entrada, primero no hay audiencia, no te quieren dar audiencia. Correcto, hay 2 situaciones que no se han considerado. Uno es que el sistema es injusto porque las penas para los delitos de corrupción son burdas en El Salvador, y 2 es que los procedimientos abreviados no se han diseñado para que se le otorgue ese beneficio en los casos de corrupción a funcionarios corruptos y muchísimo menos que han defraudado por tanto dinero. Los procedimientos abreviados están diseñados para casos de menos o de cero trascendencia jurídica de relevancia nacional, y han sido utilizados en El Salvador, sobre todo en la gestión anterior de la Fiscalía, para gestionar casos de corrupción en donde ni siquiera hubo regreso o retorno del dinero defraudado por estos funcionarios corruptos. Entonces, señores, San Salvador está copado de basura. Creo que este día iban a comenzar a recoger basura. Esto a raíz de un conflicto que continúa entre el alcalde actual, Ernesto Mason, la administración como tal, y por supuesto los trabajadores, que el día de ayer, por cierto, amenazaron con ir a tirarle la basura a su casa y sobre todo a alrededores de la colonia. Entiendo que los sindicalistas de Astran suspenden la acción que tenían prevista para hoy en el lugar de residencia del alcalde Ernesto Mason. Según informaron, la suspensión fue a petición de habitantes de la residencial. Hasta esta hora todavía hay presencia de la PNC en la zona. A raíz de toda esta situación, tengo un tuit de la cual el alcalde Ernesto Mason el día de ayer posteó y dijo: te metiste con mi familia, y acusa al presidente de la República, Nayib Bukele, te metiste con mi familia, Nayib Bukele, te metiste con mi hogar, permitiste que tus ministros delincuentes me persiguieran, acosaran y atacaran, permitiste que dañaran a la gente de San Salvador para sus ambiciones electorales. La vida da vuelta, Nayib, nos veremos. ¿Qué piensan al respecto? Vamos a la pausa y volvemos con analizar este tema de este conflicto que al final estamos todos pagando. De decir que se han metido con su familia y señala directamente al presidente por toda esta situación que está pasando. Él sabrá por qué lo dice, porque yo honestamente lo ignoro. Si así fuera, lo considero incorrecto. Hay ciertas instituciones que hay que respetar, sea quien sea. Y una de ellas es el valor de la familia, la integridad de la familia. Pero bien, como les repito, ese es un tema más personal. Aquí hemos tenido un problema que yo venía denunciando desde hace muchísimo tiempo, y que era el error de haberle concedido a los alcaldes en general el mantenimiento de las calles. Y la prueba es cómo están las calles de San Salvador. Y la prueba de que eso está cambiando es que el Ministerio de Obras Públicas, en un SAS, está remediando ese problema. Sin embargo, toda esa estructura que debe de cambiar, esa metodología que debe de cambiar, porque está demostrado el fracaso histórico que han tenido el encargarle a gente ignorante, gente
que ve los cargos solamente como la oportunidad de irse a componer, que es el caso de muchísimos alcaldes, porque aquí falta otra etapa de sacada de basura, que es la que va a ocurrir a partir de mañana, ¿verdad? Y que va a tener la consecuencia de que esa basura la van a recoger y la van a ir a meter a los penales. Gracias. Bueno, dos puntos para aclarar acá. Sí. Primero es que yo veo ese tuit, en realidad estar amenazando a través de tweets lo veo como una antesala para lo que ya se venía poniendo de moda en El Salvador, que es la alegación de la persecución política, que a partir del sábado ya muchos ya ni siquiera están aquí porque están temerosos de enfrentar a la justicia, los que saben que han hecho algo. Y eso es como la antesala, me parece, porque el alcalde tiene no solamente el proceso abierto, que sabemos que tiene abierto, sino que trae también arrastras este tema de la retención de cuotas laborales, que allá por el 2005 se hizo reforma y se incrementó la cantidad de años de pena de sanción para este delito, precisamente porque se comete demasiado y por los derechos que se violan, sobre todo los trabajadores, y que pues es su salario, son los beneficios del seguro social, de una pensión. En algunos casos hay personas que están cayendo en moras por las retenciones de sus cuotas de préstamos personales, incluso hipotecarios. Entonces, en el pasado, desde entonces, se comenzó a detener a los empresarios que cometían este delito. ¿Por qué ahora se viene a cambiar el mecanismo de funcionamiento de la Fiscalía únicamente contra 2 alcaldes? Yo creo que esta práctica de los tweets debe de bajarle ya a todos los funcionarios, eso de estar, porque hay una amenaza velada allí contra el presidente, ¿verdad? Entonces creo que ya es una práctica que no debería. Es una acusación, diría yo. Por lo acusan indirecto. Entonces yo creo que las acusaciones tienen sus causas en los juzgados, ¿verdad? Hay que ir a la ley, hay que abocarse ahí, porque no podemos estar ya a puras redes sociales. Y el otro punto también que tiene que ver con eso, es todas las potestades de los alcaldes de haber impuesto el impuesto, valga la redundancia, impuesto al patrimonio, porque te han puesto una cantidad de tasas referentes a tu propiedad, que pueden terminar quitándote la propiedad. Sí, claro. No, es que hay un gran abuso de parte de las alcaldías. Claro. Mira, cuando ponen unos impuestos terribles, unas multas, que uno dice, no puede ser, ¿y por qué por 100 pesos me están cobrando 80 pesos de multa? Pues? Porque empiezan a cobrarte intereses de no sé qué, intereses por mora, y cobran intereses sobre intereses, y la multa de no sé cuánto es absurdo. Hay una ley municipal de tributos en el cual están establecidos. Muchas de las actividades, en mi criterio, se ha ido más allá. Claro. Por ejemplo, ya creo que los nuevos alcaldes deberán de evaluar si esos contratos que se elevan a 30 años endeudando a futuros debería de ser. Y ahí yo creo que la Corte de Cuentas debería tener el rol para dar como la directriz. ¿Hasta dónde? Por una razón, porque la han interpretado mal el principio de legalidad. ¿Por qué? Porque vía ordenanza o vía acuerdo municipal pretenden sustituir lo que la ley les dice, y eso no lo puede hacer. Una ordenanza municipal jamás va a tener la categoría de ley. Por lo tanto, la única forma de poderle reclamar a una persona es a través de la ley, el tributo, vía ordenanza. Bueno, en realidad es todo lo que hemos venido discutiendo muchos viernes. Es parte del modelo económico, parte de esta estructura desde la misma Constitución, y que quizás sería redundar en todo lo que ya conversamos. Más bien vale la pena traerlo como un nuevo desafío o un reto para la nueva Asamblea, porque no son transformaciones que se van a lograr de la noche a la mañana. Tiene que hacerse en realidad un análisis del modelo económico en El Salvador, un análisis de toda nuestra estructura legal y además constitucional. En ruta para ir concluyendo ya con el programa. Doctor, sí, me decía. No, yo sí quería acotar referente a las computadoras, que para mí lo que les han entregado a los jóvenes es una universidad integral, porque ya los elementos de conocimiento que pueden adquirir a través de ese aparato es prácticamente todo el conocimiento del mundo. No, si no cambias el sistema, Nelson. No, espérate, yo no digo que es la esencia, pero sí ese es
una tremenda arma de conocimiento que le va a funcionar las 24 horas. Es como haber adquirido una biblioteca del tamaño de la que puede haber en el instituto. El mundo. Mira, si tú no le enseñas a Excel a los niños y si solo dejas la computadora ahí, van a terminar viendo pornografía. Ese es un problema grave. Fíjate que te voy a decir una cosa. Hoy hay tantas tutorías que a través de ese aparato, la gente no necesita ni siquiera catedráticos. Sí, Nelson, pero lo decís tú porque tienes una educación superior y una cultura buena. No, hombre, pero el pueblo, te aseguro que muchos van a terminar viendo pornografía en esas computadoras. Sí, yo entiendo el punto que establece el doctor García en cuanto a la herramienta y todo el conocimiento que se encuentra ahí. Hay tutoriales, es cierto, pero es una población bien mínima la que sabe aprovechar algo así cuando se tienen las bases, porque yo conozco personas, yo de verdad conozco personas de distintas áreas que han sido autodidactas, que han aprendido incluso inglés a punta de tutoriales en YouTube, han mejorado, han tenido especializaciones y no tienen el cartón de una universidad, pero tienen especializaciones bárbaras en otros temas y que sí se pueden obtener si uno es autodidacta, pero... Hay que devolverles, oí bien, hay que devolverles al maestro el control de la educación para que pueda corregir a esa gente en la escuela. La escuela no sustituye al hogar. En la escuela te enseñan a sumar, a multiplicar y a dividir, pero los principios y valores y el respeto se enseña en la casa. Pásenla bien este fin de semana, cobertura completa de nuestros noticieros sobre este momento de transición que va a tener el país en gobiernos municipales y por también el establecimiento de la nueva Asamblea Legislativa. Esté pendiente de nuestra señal porque ahí estarán precisamente nuestros equipos dándoles la información oportuna. Por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.